Bienvenidos a Acólitos Oscuros. Los que ya hemos cruzado el umbral sombrío, ya lo sabemos. Hay un lugar que no aparece en ningún mapa, llamado Limbo. Aquí abres los ojos y no hay nada detrás de ellos. No hay ningún nombre esperando a ser recordado. El bosque que te rodea es lo primero que ves porque, antes de este instante, no hay nada que puedas recordar. Según la tradición cristiana, el limbo era el lugar a donde iban los niños sin bautizar. Aunque no tuvieran ningún pecado propio, conservaban el pecado original. En 2007, el Vaticano declaró que el limbo nunca fue un dogma, sino una hipótesis. 3 años más tarde, el estudio danés Playdead desarrolló un videojuego dentro de esa teoría. Pero el limbo que crearon fue una versión muy particular. Lo que vas a habitar en esta realidad no es un niño con recuerdos. Los griegos lo llamaban esquía, sombra. Eran almas despojadas de sustancia, de color y de peso. Eso es lo que vas a ser. El cuerpo del niño solo sabe una cosa, aunque no pueda explicar por qué. Hay una persona al final de este viaje y tiene que llegar hasta ella cueste lo que cueste. Comencemos el viaje, acólito oscuro. Ya lo entenderás. Caminas sin recuerdos por un bosque. Los griegos decían que las almas bebían del río Lete, el olvido, para llegar limpias de todo lo que habían sido al reino de los muertos. Pienso que en esta versión del limbo ya has bebido de ese río y lo que queda de ti es un único sentimiento puro que no han podido borrarte. Hay alguien a quien tienes que encontrar. El bosque te lleva hasta un lago y en la orilla hay una barca pequeña, de madera, sin dueño. En la mitología, cruzar la laguna Estigia exigía pagar una moneda al barquero Caronte. Sin ese rito, el alma se quedaba atrapada en la orilla. Tú no tienes moneda. No hay nadie que te haya enterrado con ese ritual. Solo te queda el impulso de seguir adelante. Subes a la barca de todos modos, sin pedir permiso, y empiezas a navegar lentamente hasta la otra orilla. La primera vez que mueres no lo ves venir. Saltas, caes y el golpe de tus huesos empalados es seco y visceral, y entonces, con una breve transición fundida, vuelves a estar de pie unos metros atrás como si nada hubiera pasado. Aquí morir no termina nada. En cualquier otra realidad, la muerte sería el final de la historia o un castigo severo al perder tu progreso de horas. Aquí morir es solo una pausa que se repite. Limbo siempre te da otra oportunidad con absoluta indiferencia. Es el bucle propio de un lugar sin castigo definitivo ni salida. Caer, levantarse, aprender y continuar. Entiendes rápido que aquí no hace falta que nada te persiga para morir. Solo es necesario un paso en falso, un pequeño pozo, una trampa que parece ser hierba, unas pequeñas piedras que comienzan a rodar en tu dirección, seguidas de una enorme roca. Un tronco viejo y podrido que se precipita sobre ti. Un parásito que anula la voluntad y te conduce a un agónico final. Aquí nunca estás a salvo. Suscríbete al canal para no perderte ningún videojuego de temática dark. Algo cambia en el aire antes de que llegues a verla. Ya no es una caída accidental. Esta vez, algo se mueve por decisión propia y esa decisión te incluye a ti. La araña no tiene nombre ni historia, simplemente existe y con eso basta para cambiar la naturaleza del bosque. Los griegos tenían a Cerbero para vigilar la entrada al reino de los muertos. Aquí, la araña ocupa ese mismo lugar, custodia. Eso es todo lo que necesitas saber. El miedo que sientes al verla no pasa por el pensamiento, se hereda. Está instalado en ti desde mucho antes de que nacieras. Esta criatura no tiene rostro, solo una silueta oscura, segura y mortal, que nunca duda hacia dónde va.
Este territorio no es un caos sin orden. Tiene una jerarquía que entiendes con solo observarla y tiene guardianes que no quieren que encuentres a la persona que tanto deseas ver. Los primeros niños que ves son como tú. Tienen la misma silueta oscura recortada contra el fondo, aunque algunos son algo más mayores, y en vez de ayudarte, te atacan. William Golding ya lo escribió en el libro El Señor de las Moscas. Sin límites entre el juego y el daño, lo que emerge es la crueldad más antigua. Pienso que en Limbo no hace falta una isla, basta con que ninguno de los niños recuerde que alguna vez existió una figura de autoridad capaz de decirles qué está bien y qué mal. Unos niños te intentan atacar con una estructura parecida a la araña, otros te lanzan neumáticos que arden o trampas enganchadas con cuerdas. Pero desgraciadamente, no solo eres tú su objetivo. Otros cuelgan de trampas como advertencia. También observas sus cuerpos flotando en el agua. En Limbo hay una cosa clara: no hay tregua entre iguales. Más adelante, la amenaza se instala dentro. Un gusano parásito se pega a tu cabeza y dejas de decidir tu rumbo. Puedes saltar o alterar la velocidad del paso y la luz invierte su dirección, pero esa grieta diminuta en tu voluntad basta para llevarte directo a una muerte segura. Este parásito me hace pensar hasta qué punto son conscientes de sus actos las criaturas que habitan esta oscura realidad. Utiliza los links de la descripción para comprar tus videojuegos, servicios o artículos. Así apoyas al canal. El bosque poco a poco se transforma. La vegetación o las masas de agua van desapareciendo y son sustituidas por metal, vigas, engranajes y cables que cuelgan como venas muertas. El terreno ha cambiado y con él el tipo de miedo que sientes. Hasta ahora, el peligro nacía de una indiferencia natural y humana. El bosque era hostil por naturaleza, la araña protegía su territorio y los niños te atacaban porque el olvido les había borrado la empatía y la moralidad. Pero lo que ahora te rodea es algo distinto. Para los griegos, el inframundo tenía zonas. El bosque era como los campos de Asfódelos, letal pero ciego. Esto, en cambio, es el Tártaro, una cárcel diseñada con la intención de retener grandes amenazas e infringir el mayor de los castigos. Nadie improvisa una prensa hidráulica que te aplasta cuando accionas el mecanismo, ni coloca por casualidad una sierra mecánica. Alguien calculó cada distancia y cada sincronización, pensando específicamente en detener a alguien como tú, cueste lo que cueste, para que no puedas llegar al fin de tu viaje. Y tras superar incontables, peligrosos y retorcidos retos, el cristal contra el que te arrojas se rompe en 1000 pedazos. El vuelo de tu cuerpo es lento y sin control. Como si fueras un muñeco de trapo. Esta caída no tiene reinicio. No hay bucle para aprender y hacerlo mejor la próxima vez. Cuando el polvo se asienta, te levantas. Caminas y llegas a un jardín donde hay una silueta agachada. Es ella. Arndt Jensen, el director del videojuego, confirmó que es tu hermana y no dijo nada más. Te acercas, ella deja de escarbar en la hierba, se queda rígida y todo se corta a negro. Sin abrazos ni palabras, solo esa fracción de segundo en la que ambos sabéis que el otro está ahí. Mi interpretación de todo lo ocurrido es que tu hermana cayó. No recuerdas si fue un descuido o un empujón accidental mientras jugabais en la casa del árbol. El olvido te arrebató tu nombre y tu historia, pero dejó intacta la culpa. Solo se siente una culpa tan profunda por quien se ama.
y esa culpa te arrastró a seguirla y a comprobar si estaba bien allá donde estuviera. Fíjate en la escalera de la casa del árbol. Ahora está entera, pero en el menú del videojuego la verás deshecha, y el lugar donde estabais parados los dos, ahora hay 2 enjambres de moscas, insectos que danzan sobre 2 cadáveres invisibles. Este instante queda congelado mientras el mundo real decae. Es una pérdida definitiva que se queda quieta para siempre. Acólito oscuro. He habitado este cuerpo y puedo garantizarte que en Limbo no hallarás certezas, pero sí apasionantes hipótesis. Al final, lo único que sabes, sin dudar, es que entraste en Limbo buscando a tu hermana y al final de tu intrépido y oscuro viaje la encontraste. No hay nada más con seguridad. Todo son teorías cautivadoras. Eso es Limbo. Te animo a probar este lúgubre videojuego por ti mismo, Acólito Oscuro. Déjame en los comentarios tus interesantes teorías sobre estos 2 misteriosos hermanos. Soy Galcrash. Nos vemos en el próximo vídeo.